Buenos días, bendiciones para todos. Hoy estamos acá para compartir la palabra de Escuela Dominical, que es el servicio para la familia. Pero primeramente vamos a enviarle un cordial saludo a la Iglesia Familia Benecer Candelera en Cartagena, en Luruaco y en Buenaventura. Vamos a poner este momento en la mano de nuestro Señor, de Dios Padre y del Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, amado Dios de la gloria. Señor, te pedimos en este momento, Señor, que seas tú tomando el control, Señor, y el corazón de todas aquellas personas, Señor, que hoy nos están viendo, Señor, de todas aquellas familias, esposos, hijos, esposas, que seas tú cumpliendo un propósito, Señor, a través de este mensaje, Señor, que hoy voy a impartir. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, amado Rey, Señor, a saber cómo gobernar, Señor, cómo gobernar nuestras vidas, cómo gobernar nuestras familias, amado Rey. Porque si sabemos gobernar de la mano tuya, Señor, vamos a tener familias poderosas, Señor, familias de honra delante de la sociedad, amado Rey, Señor, con principios divinos, Señor, como es tu palabra. Te damos toda la honra y la gloria porque tú te la mereces, amado Rey. Amén y amén. La palabra que quiero compartir con ustedes se encuentra en el libro de 2 de Samuel 12, del 7 al 10. Versículo 7 al versículo 10. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Aleluya, Señor. El tema que vamos a estar compartiendo en este día es la importancia de la palabra de Dios para gobernar. Título: al modo mío. Saben que tuve la oportunidad de entablar una conversación con un varón. Este varón comenzó a decirme, a contarme la situación que estaba viviendo con su familia. Y comenzó a contarme de que él se sentía triste, que se sentía solo, porque estaban aconteciendo muchas cosas en su familia. Su esposa quería abandonarlo. Sus hijos, cuando lo veían, lo menospreciaban, no querían estar al lado de él. Y yo comencé a preguntarle, pero ¿por qué se está creando o se creó esta situación en tu casa? Tiene que haber un motivo. Y él comenzó a contarme de que él había engañado a su esposa, y que cuando comenzó a engañar a su esposa, que tenía esta relación con otra mujer, él adoptó una actitud y una posición delante de ella de que cada vez que estaba frente de ella, la trataba mal y a veces hasta la agredía. Y los hijos, al ver esto, cada vez que él llegaba, ellos le decían:
nosotros no creemos que papá está aquí en casa. Y eso comenzó a retumbarle en su cabeza a tal punto de que él se sentía mal y comenzó a contarme esa historia en un momento que nos sentamos a conversar. Entonces yo comencé a decirle de que nosotros los hombres, los seres humanos, debemos que aprender a formar, a gobernar nuestros hogares de la mano de Dios para que estas situaciones no acontezcan. Entonces con esto quiero compartir con ustedes 3 acciones para gobernar al modo de Dios. El contexto de la palabra es que David, el rey David, hizo una acción que Jehová, Dios, no la miró con agrado. Y en este capítulo, en esta porción de la palabra, Dios le está exigiendo, le está amonestando, le está exhortando a David a través del profeta Natán, que porque él había tenido en poco su palabra, sabiendo que él en un tiempo cuando no era nada, lo ungió para gobernar a Judá y a Israel, para gobernar su pueblo. Entonces, esta situación desencadenó en el pueblo de Israel y en el pueblo de Judá, y aún así en la vida de David, una serie de consecuencias y situaciones difíciles, porque a veces nosotros nos desenfocamos de lo que Dios nos ha dicho, a veces nos desenfocamos de lo que Dios nos ha dado, a veces se nos olvida para qué nos llamó Dios. Y aún así las personas que hoy no han venido a los pies de nuestro Señor Jesucristo, a las manos de Dios, debemos de entender que nosotros, cuando no tenemos a Jesucristo en nuestra vida, a Dios no lo tenemos presente, no tenemos presente su palabra, entonces todas estas situaciones difíciles van a acontecer en nuestra familia, en nuestro hogar y en nuestra vida. Vamos a tener consecuencias. Pero lo importante de esta palabra es que necesitamos reaccionar y necesitamos ver la importancia de la palabra de Dios para gobernar nuestras vidas y nuestra familia. Si no las tenemos, entonces no vamos a saber gobernar nuestra vida ni nuestra familia. Y eso va a desatar consecuencias. Entonces contigo quiero compartir, con ustedes quiero compartir también la primera acción, y es atender la palabra de Dios. Y atender la palabra de Dios te lleva a ti a crear un buen gobierno en tu casa, a crear un buen gobierno en tu vida. Pero yendo más allá de esta situación, si nosotros desatendemos la palabra de Dios, esto quiere decir que nos desviamos, no la atesoramos, nos desviamos de su atención. Esta actitud que nosotros tomamos, teniendo en cuenta lo que Dios ha hecho en nosotros, lo que Dios quiere hacer con nosotros, esta situación va degradando la relación con Dios, nos va alejando, nos va apartando, y con los demás va a traer situaciones difíciles, situaciones que no vamos a saber manejar. Esto nos lleva, por cuanto no hemos atendido la palabra de Dios, por cuanto no hemos prestado atención a la palabra de Dios, esto nos lleva a pecar. Nos lleva a pecar contra Dios, nos lleva a pecar contra nuestra familia, con nosotros mismos, a tener actitudes que no son las correctas delante de nuestra familia y actitudes incorrectas con nuestra manera de vivir. Se nos olvida lo que Dios nos entregó, se nos olvida las promesas que Dios nos dio, Se nos olvida lo que Dios prometió que haría. A David Dios le dijo: serás rey de Israel. Y lo puso en un lugar de honra. Dile al que está a tu lado, ¿cómo estás gobernando? Dile,
¿Cómo estás gobernando tu vida? ¿Cómo estás gobernando tu casa? ¿Al modo tuyo? Dile, no, es al modo de Dios. Entonces, esta situación de no atender, de quitar la atención de la palabra de Dios, nos lleva a desobedecer. Por cuanto nos lleva a desobedecer, esto nos lleva a pecar en contra de los de nosotros, en contra de los demás. ¿Qué te hizo desviar a ti la atención de la palabra de Dios? ¿Qué te hizo a ti desatender la palabra de Dios? Cuando esto pasa, te olvidas por completo de Dios, de tu Señor, de aquel que te llamó, de aquel que te eligió, de aquel que te creó y te creó con un propósito. Te lleva a sacarlo, a olvidarlo, a poner cosas por delante de Él, desechándolo y poniéndolo a Él de un lado, de segundo plano. Se nos olvida nuestro propósito. Se nos olvida el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Y esto, desatender la palabra de Dios, causa un efecto, que este efecto es malestares, consecuencias en nuestra alma porque nos sentimos mal, en nuestro cuerpo. De acuerdo a las acciones que tú cometas, así también tu cuerpo se va a degradar. Y tu espíritu, porque sientes apatía por las cosas de Dios. Para los ministros ya no oran, ya no meditan en Dios, ya no meditan en su palabra. Y las personas que no han conocido a nuestro Señor, estas personas se han olvidado por completo de nuestro Señor, de nuestro Dios, que es el único que puede hacer algo en nuestras vidas. Él es el único que puede darnos la ciencia o nos puede dar el conocimiento, las estrategias para gobernar nuestra vida y para gobernar nuestra casa. Entonces, esto desatender la palabra de Dios también crea en nosotros una intranquilidad, y eso es la paz. David se sentía preocupado después que cometió este hecho. Se sentía intranquilo, no tenía paz porque había defraudado, porque había desatendido la palabra de Dios y había defraudado a Dios, quien lo eligió. Pregúntale al que está a tu lado y eso te lo responderás tú mismo o tú misma con Dios. ¿En qué has defraudado a tu Señor? ¿En qué has defraudado a Dios? ¿Se te olvidó lo que Dios te dijo? ¿Se te olvidó lo que Dios te prometió? ¿Qué es lo que hoy te está dando intranquilidad? ¿Qué es lo que hoy no te da paz? ¿Cuál es la decisión que tomaste en tu vida que hoy, a pesar que no lo digas, te está haciendo estragos en tu alma, en tu casa, en tus familiares y en tu vida? ¿Qué es lo que no te da intranquilidad? ¿Qué fue lo que pensaste? ¿Qué fue lo que te llevó a desatender? ¿Qué fue lo que te llevó a apartar la atención de la palabra de Dios, de tu Señor? ¿Qué fue lo que te distrajo? ¿Qué fue lo que te desenfocó y tomaste una decisión y hoy sabes en tu interior que no fue la mejor decisión? Medita en la palabra de Dios. Atiende la palabra de Dios. Esta situación que nos trae intranquilidad, nosotros comenzamos a tratar de esconder lo malo que hicimos o lo malo que está pasando en nuestras vidas, de tal manera que cualquiera de los que está a nuestro lado o a nuestro alrededor saben o intuyen que algo está pasando mal, que algo está mal, es la manera, tu manera de ser ha cambiado. Tus actitudes son diferentes. Pero sin embargo, a veces nos preguntan o les preguntan, ¿cómo estás? Y todo está bien, excelente. Y por dentro nuestra alma, nuestro corazón
está quebrantado, está quebrado, porque no hay paz y sabemos que cometimos un error, que defraudamos a Dios. Quiero compartir con ustedes en el mismo capítulo el versículo 4 y 5. Dice la palabra de Dios, para que tengan un contexto de qué aconteció, porque desatendemos o desatendió David la palabra de Dios. Y vino uno de camino al hombre rico. Este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Y dice el 6, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Esto le dijo David a Natán, porque Natán comenzó a narrarle, a enseñarlo con una parábola. Ya Natán sabía, Jehová ya sabía que Jehová había desatendido su palabra, lo había desatendido a él. Y si nosotros nos vamos arriba desde el principio, entonces comienza a darte un enfoque completo de la situación que pasó. David, esto que dijo David en estos versículos, debía hacerlo cuando cometió el error de acostarse y de actuar de mala manera con Urías. Y quiero compartir con ustedes el capítulo de Samuel 11:2. Porque quiero que entendamos, necesita Jehová que entendamos qué pasa cuando nosotros lo apartamos de él, apartamos su palabra, la desatendemos y prestamos la atención a otras cosas que nos traen consecuencias. Y dice la palabra, 2 Samuel 11:2, dice: y sucedió un día al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. A David esta situación le costó, porque dice la misma palabra, de que más adelante dice la palabra de que David terminó acostándose con esta mujer. Y esto le trajo consecuencias. David pensó, se dejó llevar por los impulsos, por las emociones de su corazón, por lo malo que tenía escondido ahí. Y esto lo desenfocó de lo que Dios había trazado, de lo que Dios había prometido para él, el propósito que Dios tenía. Por eso te digo en esta mañana, mujer, varón, joven que me estás escuchando, ¿qué es lo que te está desenfocando? ¿Qué es lo que te está haciendo desatender la palabra de Dios? ¿Cuáles son las malas decisiones? ¿Cuál es la mala decisión que tú hoy tomaste y que esto ha traído consecuencias en tu familia, a ti mismo y en los que te rodean? Medita en el Señor. David le costó esto. Y hoy lo que Dios quiere es que nosotros, las familias, tu mujer, varón, joven que me está escuchando, aprendamos a gobernar de acuerdo a la palabra de Dios. Que tengamos eso presente, la importancia, porque entonces nosotros vamos a arrastrar y vamos a cometer actos que van a traer consecuencias a nuestras vidas y a nuestra familia. Y Dios hoy no quiere librar de eso. Si hoy tú tomaste una mala decisión, estás a tiempo. Ven a Jesucristo. Estás a tiempo de enderezar lo que está torcido. Estás a tiempo de enderezar la mala decisión que tomaste.
Y con esto quiero compartir con ustedes la segunda acción. Y la segunda acción es poner en práctica su palabra con el prójimo. Poner en práctica su palabra con el prójimo. Entonces, cuando nosotros atendemos la palabra de Dios, podemos ponerla en práctica. Como la situación que vivió David. Él pudo ver a la mujer hermosa, pero él tenía que acordarse de Jehová. Los principios que Jehová, las enseñanzas que Jehová le había dado. Pero no desatendió la palabra, entonces no la puso en práctica hacia su prójimo. Entonces cometió el error de acostarse con la mujer de uno de sus soldados. Por eso te digo en esta mañana, ¿cuál es la decisión o cuál fue tu acción que hoy te ha llevado a no poner en práctica la palabra de Dios? Y como te decía anteriormente, esta situación es difícil porque esto trae consecuencias a nuestra vida. Pero qué bueno, importante es cuando la ponemos en práctica y hacemos lo que Dios nos está diciendo. Qué bueno cuando la ponemos en práctica. Qué bueno cuando tú esperas en Dios. La promesa que Dios un día te dijo y tú tienes la fe, la capacidad de poder esperar, aunque vengan muchas situaciones difíciles a tu vida. Aunque venga mujer que te estoy hablando, venga otro hombre o venga otra mujer, o varón que me estás escuchando, joven que me estás escuchando. Vengan a seducirte, a tratar de apartar la atención de Dios, de tu Señor. Aunque pasen muchas situaciones difíciles. Pero que tú estés enfocada en lo que Dios te dijo. Entonces, esto, poner en práctica la palabra de Dios contra nuestro prójimo, es devolverse de lo malo que hicimos o de lo malo que aún estamos haciendo. Tenemos que rectificar y decir en nuestro corazón y poner de nuestra parte, Señor, yo voy a corregir, yo voy a rectificar lo malo que hice, yo voy a tratar de esforzarme para hacer lo bueno delante de tus ojos. Eso es poner en práctica la palabra de Dios. Voy a tratar de esforzarme por tratar bien a mi esposa. Voy a tratar de esforzarme por tratar bien a mis hijos. Voy a tratar de esforzarme, me voy a esforzar para tratar bien a mi esposa y a los que están a mi alrededor. Voy a obrar con justicia. Esto te lleva a obrar con justicia y con verdad. Jesucristo nos dijo, yo soy la verdad y la vida. Yo soy la justicia. Jesucristo. Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Cuál es tu manera de actuar? ¿Cuál es tu manera de poner en práctica la palabra de Dios? Te dice el Señor hoy. Mujer, varón, ministro que me estás escuchando. Y como decía, lo más importante es que nosotros podamos restaurar la relación con Dios. Y cuando tú restauras la relación con Dios, Dios te da, tu Señor te da la capacidad de poder pedir perdón. Te prepara el corazón. De poder pedir perdón, de poder rectificar, de poder corregir el error que nosotros cometimos. Y entonces esto te lleva a practicar la palabra contra tu prójimo. Te lleva a amarlo, a olvidar lo que pasó y a esforzarnos por hacer las cosas mejor. Esto nos lleva a nosotros, poner en práctica la palabra de Dios nos lleva a nosotros a pedirle a Dios que renueve nuestro corazón para no volver a pecar contra ti mismo, contra Dios, contra tu familia y con los que te rodean. Pedirle a Dios que nos ayude a practicar su palabra es que nos limpie y nos dé el poder y la fuerza para no ser engañados por nosotros mismos, porque David fue engañado por él mismo. Yo parafraseando, y yo en mi opinión, en mi concepto, yo digo que David en lo más profundo de su corazón tenía un pecado oculto, de tal manera que esa mujer le llamó la atención y comenzó David a tratar de estar con ella hasta que lo logró. O sea, esto nos quiere decir que nosotros tenemos todavía cosas por dentro
que nos pueden hacer daño y que no conocemos. Por eso te estoy diciendo hoy, por eso te estoy impartiendo que nosotros debemos pedirle a Dios que Dios escudriñe nuestro corazón, que nos limpie nuestro corazón, para que no podamos caer o para que no caigamos en estos errores, que es desatenderse, nos olvida, nos desenfocamos de la palabra de Dios. Y nos se olvida. Y si tú te desenfocas, otra situación o otra cosa llama la atención más que la palabra de Dios, entonces no vas a saber gobernar. No vas a tener cómo gobernar tu familia, tu vida y donde estés. Quiero compartir con ustedes en el mismo libro, 2 Samuel 12, dice la palabra: porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Y el 13 dice: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. ¿Por qué comparto esto con ustedes? Porque a veces nosotros pensamos que nosotros cometemos errores, tomamos decisiones erradas que traen consecuencias a nuestras vidas, que traen consecuencias a nuestra familia, a tu prójimo, a los que tienes alrededor. No ponemos en práctica la palabra de Dios con nuestros prójimos. Esos son nuestros prójimos. Entonces, pensamos que Dios no lo sabe, que Dios se le ha olvidado porque de pronto no ha pasado nada. Pero qué bueno que Dios, ¿verdad?, nos ponga en nuestro corazón. Dijo David, dice la palabra, y dijo David, que David lo hizo en secreto. Y él pensó en algún momento que Dios no se había dado cuenta de lo que había hecho. Pero el 13 dice que David le dijo al profeta, le dijo: pequé contra Jehová. Y el profeta le dijo: no morirás. Jehová ha redimido tus pecados. Entonces esto nos ilustra a que David en su interior, él sabía que había cometido un error y que él estaba intranquilo porque la relación con su padre, con Dios, con su Señor se estaba degradando. Y también esto estaba degradando la relación con su familia y con todo lo que teníamos, los que tenía él a su lado y los que tenemos a nuestro lado. Entonces, por cuanto esto aconteció, David tomó la posición de pedirle perdón a Dios. En su corazón de estar arrepentido de lo malo que hizo. Dile que está a tu lado, todavía tienes la oportunidad. Dile que está a tu lado, todavía puedes hacer algo. Entonces, con esto quiero compartir contigo la tercera acción. Y la tercera acción es aceptar la redención cuando le fallamos a Dios, cuando le fallas a tu Señor. Y esto es importante porque cuando tú aceptas la redención, es porque ya nuestro Señor, nuestro Padre, ha hecho una intervención en nuestro corazón. Ya Él ha preparado para que tú recibas la redención, tu corazón. Pero tú debes de esforzarte a hacerla, a tomarla. Un corazón preparado para recibir la redención, para recibir el perdón de Dios. Esto es disponerlo, tienes que disponerlo. Va a costar, va a doler, porque vas a tomar decisiones no conforme a tu corazón o a tus emociones, o sino que vas a tomar decisiones conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que Dios te dijo, conforme a
las promesas que Dios te dijo, eso no se te puede olvidar. Esa es la importancia de nosotros poder atesorar, atender la palabra de Dios para que podamos gobernar y que podamos ver días buenos en nuestra vida y en nuestra familia y en todo lo que hagamos. Esto nos lleva a tener una conversión genuina delante de Dios, que nos da la fuerza para tomar una decisión correcta y comenzar una nueva vida agradable a Dios. Dios te está llamando, mujer. Dios te está llamando, varón, hijo, joven que me estás escuchando. Acepta la redención. Deja que Dios te extienda la mano y te diga, hijo, vamos a comenzar de nuevo. Cometiste un error, pero hoy borrón y cuenta nueva. Pero tienes que atreverte. Un corazón que acepta la redención de Dios, tiene la valentía de poder pedir perdón y aceptar el perdón de Dios también. Dios está listo para recibirnos. Está listo para aceptar nuestro arrepentimiento de corazón. Tiene que ser genuino. Y un corazón listo para aceptar la redención de Dios está listo y preparado para no recibir las murmuraciones, los puntos de vista de los demás, ni el pensamiento negativo de nuestras propias mentes, ni de nuestra conciencia. Porque muchos dirán, una frase que es coloquial, la gente dirá, no logró lo que quería, fracasó. Y comenzar la gente a decir muchas cosas, porque te devolviste o porque tomaste la decisión correcta. Tienes que prepararte para esto, porque eso va a acontecer si aceptas la redención de Dios, si corriges lo que hiciste mal. David lo hizo. Un corazón listo para aceptar la redención de Dios está listo para comenzar de nuevo y retomar el propósito de Dios en nuestras vidas. Restaurar a los que dañamos y comenzar de nuevo, atendiendo y poniendo como importante la palabra de Dios para gobernar nuestras vidas y tu familia y los demás. No le hagas caso a lo que diga la gente. Atrévete a recibir la redención. Y quiero compartir con ustedes este versículo. El capítulo de Salmo 51. Salmo 51, 10, el 12 y el 17. Dice la palabra. Dijo el rey David. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble que me sustente. Esto dijo David. Y en el 17 dice, y te parafraseo, dice que David dijo de que Jehová no desecha un corazón contrito y humillado, no desecha un corazón humilde, que él no lo saca de su presencia. Y esto fue lo que hizo Jehová con Saúl, lo sacó de su presencia, le quitó su espíritu. Pero Jehová hoy quiere redimirte, Jehová quiere hoy volver el gozo, la tranquilidad a tu vida. Pero tienes que atreverte. Tienes que atreverte a atender la palabra de Dios. Tienes que atreverte a poner en práctica su palabra en los prójimos. Y tienes que atreverte a aceptar la redención para que veas días buenos, para que todo lo que estaba torcido, todo lo que estaba mal comience a enderezarse. Ahí donde estás,
Si te has identificado con esta palabra, si Dios habló a tu vida, vamos a orar. Padre, te damos gracias, amado Dios de la gloria, Señor. He aquí todas las familias de la tierra, Señor, hombres, mujeres, hijos, jóvenes, Señor. Que esta palabra cumpla tu propósito, amado Dios de la gloria, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Ayúdanos a tener, Padre, presente la importancia de tu palabra, Señor, para gobernar nuestras vidas y la vida de nuestra familia, Señor. Te ponemos, Señor, en tus manos nuestras vidas, danos la fuerza, Señor, para poder, Señor, practicar tu palabra en el prójimo, Señor, y así también aceptar tu redención, Señor. Aceptar que cometimos un error, que tomamos malas decisiones, Señor. Ayúdanos a gobernar en tu presencia, Señor, y tener la valentía y la fuerza, así como lo hizo el rey David, de postrarse, Señor, con un corazón contrito, humilde, humillado delante de ti, y recibir el perdón y enderezar su camino, Señor. Te damos la gloria y la honra porque tú te la mereces. Amén y amén. Dios les bendiga.